funcionarios de la Secretaría General de la LADI y embajadores de países observadores ante esta asociación. En el día de hoy nos convoca a todos en esta sala de nuestra asociación conmemorar el 2011 aniversario. En el 2011 representa para Uruguay la conmemoración de sus 200 años de la primera victoria por la libertad y el comienzo de un arduo camino hacia la emancipación y posterior independencia. La Asociación Latinoamericana de Integración desea sumarse a estas celebraciones y ha elegido estas fechas para rendir homenaje a la extraordinaria figura del general José Gervasio Artigas, jefe de los orientales y padre de la patria de este querido Uruguay, al cumplirse el próximo domingo 19 un nuevo aniversario de su natalicio. Si bien el movimiento revolucionario en el Río de la Plata estalló en Buenos Aires con la instalación de la Junta de Mayo en 1810, como antecedente a la Junta de Montevideo de 1808, había representado un quiebre en la unidad virreinal y creado un precedente peligroso de desobediencia a la autoridad real. En 1811, el capitán de Blandengue, José Artigas, con enorme prestigio en la campaña oriental, desertó del ejército español presentándose ante la Junta bonaerense para llevar el estandarte de la libertad hasta los muros de Montevideo. Formó un ejército popular, mal armado, pero con una terrible caballería. En palabras del historiador Benjamín Nahum, logrando la primera victoria militar de la Revolución en el Río de la Plata, la Batalla de las Piedras, 18 de mayo de 1811. Aquellas batallas por la libertad y los derechos de sus gentes, así como los valores e ideales que los llevan a vencer o morir, conforman el sentido de pertenencia a esta América Latina, el carácter bravío, la identidad autóctona, que contrasta y se alimenta de las diferencias que nos caracterizan y que aportan a ese ser latinoamericano que camina más seguro en el mundo globalizado de hoy. Independencia significa la ruptura total con España, república y democracia liberal, y la federación como el reconocimiento a la soberanía de los pueblos, a través de la instalación de gobiernos autónomos para cada provincia y de otro central, compuesto por delegados de las mismas. De alguna forma, la integración regional de vocación latinoamericanista rescata desde la profundidad de la historia los ideales de unión que estuvieron presentes hace ya 2 siglos. Hoy, muchos aspectos a rescatar del camino artiguista están presentes para entender la América Latina del siglo XXI, y por ello tenemos el honor de recibir hoy en esta Casa de Integración al doctor Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República desde el 2006, quien sin dudas nos aportará elementos para reflexionar sobre la integración latinoamericana a la luz de las ideas artiguistas. Antes de dar la palabra al distinguido secretario general y después al doctor Rodrigo Arocena, quisiera dar lectura a una carta que me dirige el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, y dice así: el señor presidente de la República, don José Mujica, agradece la amable invitación recibida a participar de la conferencia en el bicentenario del proceso de emancipación, el camino artiguista en la América Latina del siglo XXI, lamentando no poder concurrir como hubiese sido su deseo. El señor presidente saluda a usted con su más alta consideración, haciéndolo extensivo al señor conferencista doctor Rodrigo Arocena, a la vez que le desea éxitos en el desarrollo de la actividad que tienen programada. Montevideo, junio del 2011. También quisiera agradecer la presencia en esta sala de los ministros de Turismo y de Desarrollo Social. Y seguidamente le doy la palabra al secretario general. Gracias, presidenta. En primer lugar, bienvenidos a todos. Bienvenido, doctor Arocena. Le doy la mejor de las bienvenidas en nombre de la Secretaría General Interina
y todos los funcionarios de la asociación. Es un honor para nosotros recibirlos en esta Casa de la Integración, que esperamos el día de mañana sea también la Casa de las Ideas de la Integración. Gracias por venir. Gracias, señor secretario general. Y sin más, pues le doy la palabra a nuestro distinguido disertante y invitado en la mañana de hoy. Alto honor lo debo, por supuesto, a la institución que represento, pero no quiero dejar de decir un par de palabras de índole personal. Primero en tiempos del exilio y después en tiempos de la recuperación democrática he tenido el enorme privilegio y el honor de ser docente en distintas universidades de América Latina. En todas ellas me sentí como en casa y en ese sentido tomen lo que voy a decir como modesta contribución de un docente universitario latinoamericano que les agradece profundamente la oportunidad a gente tan ocupada y con tantas cosas importantes para hacer como ustedes de escucharme. Me he atrevido a poner como título de esta conferencia, cuyo honor me desborda y que agradezco, por cierto, haber sido invitado a darla, el siguiente: en el bicentenario del proceso de emancipación, el camino artiguista en la América Latina del siglo XXI. La primera de las 5 partes en las que quiero organizar mi temática la llamaría la emancipación latinoamericana, convergencia y radicalización de las 3 revoluciones del noroeste. Hay que pensar lo que era Europa y el noroeste allá por fines del siglo XVII y el siglo XVIII. Hubo 3 grandes procesos que de alguna manera justifican que en las calles de París, allá por 1790, la gente gritara: ¡vivan los 3 pueblos libres! ¿Por qué hablaban de los 3 pueblos libres? Por una primera revolución, la gloriosa revolución de 1688 en Gran Bretaña, que puede ser considerada como la victoria contra el absolutismo. Por una segunda revolución, que es a la vez el enfrentamiento al colonialismo y la afirmación de los derechos fundamentales, la que se expresa en la maravillosa frase inicial de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, y que, dicha de memoria y más o menos en lenguaje de 200 años después, viene a afirmar lo siguiente: consideramos que son verdades evidentes de por sí mismas, que todos los seres humanos nacemos iguales y con ciertos derechos inalienables, entre esos derechos los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. 1776, la segunda gran revolución del noroeste. Poco tiempo después, Saint-Just, desde la Convención Jacobina, decía: la felicidad es una idea nueva en Europa. Por entonces ya alumbraba la tercera gran revolución, la Revolución Francesa, la revolución de las consignas permanentes. Porque en definitiva, si uno quiere llevar a su expresión más compacta y concisa por qué peleamos, por qué trabajamos, por qué vale la pena hacer acción colectiva, ¿hay algo más elocuente que libertad, igualdad y fraternidad? En ese contexto, Latinoamérica fue a comienzos del siglo XIX el lugar donde repicaban y tomaban cuerpo esas ideas. Latinoamérica fue pionera del gran movimiento anticolonial. Cuando uno piensa en la historia del siglo que se nos fue, del siglo XX, probablemente uno de los procesos más importantes fue la descolonización, ese proceso que se abre en los días siguientes de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, América Latina, desde comienzos del siglo XIX y con largas luchas en algunos de nuestros países hermanos, mucho más largas, por cierto, fue pionera del anticolonialismo.
al mismo tiempo fue abanderada del republicanismo. Piensen allá por 1830, ¿cuántas repúblicas había en el mundo? ¿Dónde estaban la mayor parte de las repúblicas? En esa perspectiva, Latinoamérica ha sido tierra de esperanzas y también tierra de frustraciones. ¿Cuántas veces creímos que el enfrentamiento a la desigualdad y el subdesarrollo lo estábamos por ganar? ¿Cuántas veces retrocedimos? ¿Cuántas veces reapareció en este continente de lo real maravilloso, no solo en la literatura, sino en las formas colectivas de organizarse y de llevar adelante las luchas por mejorar la condición de vida de la gente? ¿Cuántas veces reapareció esa vocación de pelear contra la desigualdad y el subdesarrollo? Entonces, me ubico en la perspectiva en la cual creo que la emancipación latinoamericana fue un momento augural que de alguna manera intentó radicalizar y generalizar lo que podemos llamar las tres revoluciones de la modernidad. Y desde esa perspectiva me acerco al segundo tema que me animo a tratar: ¿cómo veo al artiguismo? Los uruguayos del artiguismo hablamos con cierto pudor, con cierta modestia. En un país pequeño, una patria chica como la nuestra, haber tenido el artiguismo, caramba, uno tiene que usar expresiones cautas, ponderadas, darse cuenta de la desproporción entre lo que nuestro país es y lo que representó el artiguismo, pero al mismo tiempo sentirlo como compromiso para seguir trabajando. Pues bien, ¿cómo lo vemos? Permítanme recordar simplemente como jalones de referencia para lo que viene después 4 aspectos que nos parecen definitorios, con ciertos años muy especiales. En primer lugar, la revolución no empezó en la banda oriental. La banda oriental tenía ya por 1810, 1811, a lo sumo algunas decenas de miles de personas. Sin embargo, primera característica, la solidaridad de los pueblos chicos con la causa de la patria grande. No demoró mucho en repercutir en la banda oriental el llamamiento de Mayo. Eso es 1811, el comienzo de ese largo ciclo emancipador de la banda oriental. En segundo lugar, ya afirmando la personalidad propia del artiguismo, las definiciones de 1813, independencia, república, federación, vistos desde hoy, es decir, poco, pero independencia en 1813 todavía se discutía si estábamos peleando por Fernando contra la invasión napoleónica o por otra cosa. Independencia. Segundo, república, cuando buena parte del proceso emancipador latinoamericano apuntaba a conseguir príncipes gobernantes para nuestros países, república. Y cuando se apuntaba desde no pocos lugares a la reconformación de metrópolis para América Latina, federación. 1813, las instrucciones maravillosas que afirman estas 3 características. Tercero, y menos destacado porque apenas si hubo tiempo de llevarlo a la práctica, política económica para el desarrollo con vocación de impulsar las manufacturas propias y de impulsar un comercio beneficioso, el reglamento de septiembre de 1815. Qué poco tiempo hubo para aplicarlo. Pocos meses después, una vez más, la banda oriental enfrentaba la invasión extranjera, pero esa afirmación quedó como un mandato para nosotros. Y cuarto, y probablemente lo más importante de todo, también septiembre de 1815, el reglamento de tierras hacia la revolución agraria. Hace 200, 300, 400 años, 2000 años, las grandes luchas sociales eran en torno a la tierra.
y sobre esto quiero insistir en algún momento. En torno a las luchas sociales por la tierra surgió la democracia en Grecia. Si uno piensa qué luchas sociales, qué procesos dieron lugar a la democratización, las luchas sociales por la tierra entre los sectores ubicados en distintas posiciones al respecto. Por consiguiente, en 1815, en un rinconcito del mundo apenas poblado, levantar la consigna para que los más infelices sean los más privilegiados, pero no dejarlo simplemente escrito en algún cartel, sino que ello fuera la orientación de un programa de transformación agraria. Caramba, la revolución agraria artiguista. Esas 4 características del artiguismo son las que nos mueven a pensar con vocación de futuro. Somos de los que estamos convencidos de que las conmemoraciones deben ser ante todo ocasiones para reflexionar sobre lo que no hemos podido hacer, sobre lo que debemos hacer, sobre lo que tenemos por delante. Y lo que tenemos por delante me lleva al tercer pequeño capítulo de esta exposición, sobre la desigualdad en el siglo XXI. América Latina, este continente maravilloso y estimulante, es desgraciadamente un excelente lugar para reflexionar sobre la desigualdad. Lo sabemos, seguimos siendo tristemente privilegiados en el mundo por nuestra condición de continente extremadamente desigual. Pues bien, entonces hay que poner la reflexión social, la reflexión teórica, lo mejor de la producción académica, a pensar sobre las relaciones de poder, a pensar sobre lo que configura la desigualdad. Permítanme una brevísima referencia de carácter académico. Hemos aprendido, y es parte del valor perdurable de la obra de Marx, el papel que tiene la economía y la tecnología en la igualdad y la desigualdad, en el proceso de cambio histórico y en la distribución de los beneficios y perjuicios de los procesos históricos. Ahora bien, igual que alguien decía que todos los físicos son newtonianos, aunque ya ningún físico sea newtoniano, porque son lo que viene después. Buena parte de la reflexión social, a sabiendas o ignorándolo, es marxista. No ha dejado de lado ninguno la reflexión sobre el papel de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y probablemente nadie lo ha hecho con mayor vigor y claridad que Daniel Bell, un académico situado, por cierto, en las antípodas del pensamiento marxista y que en su famoso libro precursor, El advenimiento de la sociedad postindustrial, llama a pensar desde el marxismo, pero cambiándolo profundamente, sosteniendo que están sí las fuerzas productivas y están sí las relaciones sociales de producción, o si prefieren, la tecnología y las relaciones sociales, pero no son necesariamente cosas que vayan concatenadas. Marx afirmó que siempre a un estado de las fuerzas productivas y de la tecnología correspondía un nivel de las relaciones sociales. Daniel Bell, Manuel Castells, Alain Touraine y muchos otros dijeron, ahí está a la vez su gran aporte y su gran error. No necesariamente a un nivel de las fuerzas productivas corresponde un nivel, una forma, una modalidad de las relaciones sociales. Y por lo tanto, no podemos pensar que sea la economía la determinante en última instancia de los procesos sociales. No podemos pensar solo las relaciones sociales de poder desde la economía. Sí desde la economía, pero no solo desde la economía. Y aquí aparece en la perspectiva de las ciencias sociales la obra cumbre de Max Weber. Algunos lo llaman el príncipe de la sociología, merecería mucho mejor el título de emperador de las ciencias sociales. ¿Qué capítulo de las ciencias sociales no iluminó en su obra
de una vida corta. Weber nos dejó como legados, entre muchos otros, la comprensión profunda de que hay relaciones de poder y de desigualdad de muy distinto origen. Su estudio comparativo